¿Para qué no se puede unir? A ver ahí. Ah, se vuelve ¿Cómo me raro. escuchás? No, se escucha medio, se escucha repetido. ¿Hay un eco? Ujú. Pero, digamos, mi parte se escucha repetida, mis palabras se escuchan repetidas. No, cuando yo hablo, se escucha en tu audio. Ok. Algo O bastante sea, raro. yo me metí a tu video cuando estabas vos solo y vi acá abajo que decía unirse. Y Ujú. ahí me uní y ahora sí me veo abajo en la pantalla. Estás vos Sí, arriba sí. y yo abajo. Silvia Abaco dice que dice Pablo bien. Sí. Pero eso debe ser porque me quiere más a Ahora mí que a parece vos. que. Sí. Sí, sí, a vos se te escucha bien. Yo te escucho bien. Bien. Bueno, si no de última, son cosas que pasan en un vivo. Viste, así es la televisión. Sí. Está bien. Bueno, después de estos problemas medio técnicos, Sí, no pasa nada. vamos a empezar con el vivo y vamos a empezar presentando a Pablo y vamos a decir, bueno, Pablo, para empezar, es se graduó como traductor público en el 2011 de la Universidad de Buenos Aires, se encuentra matriculado en el Colegio de Traductores, de hecho ahí nos conocimos, eh, y está matriculado desde el 2012, creo que somos del mismo año más o menos. Por lo menos de graduación, más o menos andamos por ahí. Claro, yo me matriculé más o menos en ese año. Sí, puede ser, somos de esa camada. Además sos periodista graduado del Instituto Grafotécnico. Eso también vamos a hablar un poco de toda la Sí. parte de periodismo. En 2011, su hermano fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica, más conocido como ELA, y en noviembre de ese año fundó junto a un grupo de personas afectadas la primera asociación civil del país en trabajar con la enfermedad neurodegenerativa. También vamos a hablar bastante sobre el ELA, o la Sí. ELA en este caso. Ujú. Desde allí además constituirse como secretario de la asociación, Pablo se encarga de las relaciones internacionales y estuvo presente en congresos mundiales en Europa, Estados Unidos, Australia, obviamente antes de la pandemia. Sí. Estaría siendo más difícil ahora, sí. Y además, Pablo traduce hace más de 10 años para la Fundación Huésped y su experiencia de estas dos ONG llevaron en el camino de especialización de la medicina e investigación clínica. Desde el 2018 pertenece a la Comisión del Área Técnico-Científica del Colegio de Traductores y fue secretario en el 2019 y en el 2020. Bueno, aparte está casado, tiene 27 años y publicó una novela en el 2008 que se llama Bajo las Napas, Crónica de una guerra futura. Suena interesante. Entre otras cosas locas. Ah, bueno. Aparte de las críticas de Star Wars y... Uf, hay para, hay para hablar de múltiples perfiles. Exacto. Es como múltiples personalidades. Soy como la película Split. Nunca se sabe con quién estás hablando. No, Exacto. vas a ir cambiando
de personalidades. Te vas a ir dando cuenta con qué Pablo hablas. Ahí dice Carmen que extraño al equipo de traducciones técnicas, nosotros también le extrañamos a Carmen. Sí, por supuesto. Sí, ahí también Silvia dice en lo que nos venimos a enterar. Y lo que no te enteraste, Silvia. Ahora, yendo más a la parte de lo que es, porque esto es mateando con traductores, yendo más a eso, vos generalmente, bueno, vimos tu colección de mates y supongo que en algún momento tomás mate. ¿Vos cómo lo tomás el mate? ¿Lo tomás amargo, dulce, con yuyo, café? No sé, quizás en algún momento tereré. Sí, lo puedo tomar de diversas formas. No tengo un mate que yo te diga no me gusta. Por lo general dulce, no demasiado, pero sí con un poco de azúcar. Pero lo puedo tomar amargo. Si voy a una casa y lo están tomando amargo, lo tomo amargo, no tengo ningún problema. Con cascaritas de naranja, suele quedar rico. A veces con alguna que otra hierba, que puede ser, por ejemplo, hierbabuena o algo de eso, o hierba luisa, o también puede ser esta otra que no me está saliendo ahora, que hay un té muy relajante, que es más conocido que la hierba luisa, pero bueno, ahora no me estoy acordando. ¿Tilo? Pero bueno, ahí... no, tilo no. Otra también reconocida. No importa, bueno. Y también tereré en el verano. Ese sí que antes no me gustaba y de golpe me empecé a acostumbrar a tomar el mate con jugo, que puede ser jugo de naranja, con el jugo de maracuyá queda muy rico. Con el jugo multifruta también queda muy rico. Cedrón no, Carmen, hay otra más conocida que el cedrón todavía. Que ahora, no sé por qué no me sale el nombre. Hay otra hierba todavía más conocida, hierba más conocida. Pero bueno, se puede tomar de diversas formas. Sí, en ese sentido no tengo drama. También últimamente me gusta usar más el azúcar rubia más que el azúcar blanca, que es más procesada. Acá en casa estamos tratando de poco a poco abandonar el azúcar tradicional blanca que se toma, por lo menos en Argentina. Hay otros países donde el azúcar blanca, por suerte, ya no es más la primera opción. De todas maneras, te tengo que decir que no soy un matero de todos los días. Porque para mí el mate, para tomar mate hay que estar con un cierto estado de relajo y prepararlo y cebarlo lleva un tiempo. Y parece que yo no tengo la paciencia para tomarlo de lunes a viernes mientras trabajo. Mi esposa, por ejemplo, sí. Ella toma todos los días. Yo soy un matero de fines de semana. Me gusta, si desayuné café con leche, bueno, a la tarde me gusta tomar mate o viceversa. Soy muy cafetero, la verdad que soy muy cafetero. Pero bueno, lo loco es que nunca llegué a ser un buen cebador, la verdad que soy un cebador bastante mediocre. Y mi esposa, que no es argentina, ella es de Perú, adoptó su mate, lo adoptó absolutamente como propio. Si yo no decía esto que voy a decir ahora, iba a estar en problemas cuando cortemos, pero lo tenía que decir. No porque me lo indicó ella, sino porque yo dije, bueno, esto lo tengo que decir, no puedo no decirlo. Ella adoptó el mate como costumbre propia y la verdad que es mucho mejor cebadora que yo. Mucho mejor cebadora que yo, y ella sí toma todos los días. Y es más, tiene una hermana que obviamente también es de Lima, Perú, y ahora vive en Alemania, que también adoptó el mate y lo toma, como si fuera una argentina. Y su hermana ni siquiera vivió en Argentina. Así que mira cómo son las cosas y cómo puede ser de adictivo, en el buen sentido, el mate.
Sí, claro, bueno, es una, nosotros, por lo menos yo, lo uso así como más también. Es parte también de cuando estoy trabajando o cuando estoy, o sea, también en un momento, también cuando estábamos hablando con Carmen en Mateando, que también cuando estás trabajando o cuando estás solo o cuando estás pensando, es como multifacético, cuando estás con amigos, cuando, no sé, Sí, todo el tiempo. absolutamente. Sí, 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 sí. Y es una muy linda tradición. Obviamente, en estos tiempos que corren, el tema de compartirlo con todos, hay que tratar de evitarlo. Obviamente uno lo puede compartir con una persona con la cual vivís, con la cual convivís todos los días. Me refiero a compartir la bombilla, ¿no? Sí, sí. Este, hoy por hoy, bueno, no es lo más recomendable, pero de todas maneras se comparte. Por más que cada uno tenga su mate con su bombilla, de todas maneras no, yo creo que no se perdió el hecho de estar compartiendo una especie de ronda. Más allá de que cada uno esté con su termo y con su mate y con su bombilla. Eso no se ha perdido y a mí siempre me gustó la tradición. Me encanta ver, por ejemplo, a Viggo Mortensen en una película, por ejemplo, el Capitán Fantástico sale mateando al final de la película, y bueno, está bueno eso, está bueno como incluso gente que no es argentina, que pasó unos años en Argentina nada más, Sí. este, como es el caso del amigo Vigo, adopta ese tipo de tradiciones. Sí, si no me equivoco, también yendo para el lado del cine, creo que, no me acuerdo el nombre de la actriz, pero la que hacía de Gamora en Marvel, también se la ha visto en un video tomando mate. ¿La que siga de qué personaje, perdón? Eh, Ay, no me sale ahora bien el nombre, pero puede ser Gamora o algo así. Si nos, no, Ahora no me tampoco acuerdo. tengo tanto conocimiento del Del universo universo Marvel. Marvel. Claro, soy más de Star Wars, no tanto de Marvel, Claro. aunque me gusta Marvel, este, pero es una actriz que tuvo algo que ver con Argentina en algún momento. Sabes que en este preciso momento no sé, pero no sé La quiero, si tuvo algo que ver con Argentina o con Uruguay o no sé, a la algo que me gustaría ver rioplatense. mateando, a la que me gustaría ver ¿Eh? mateando es a Anya Taylor-Joy, la de Gambito de Sí. Dama. Ella que es tan Ujú. argentina y es increíble porque pasó solamente 3 años en Argentina, pero bueno, como su papá es argentino escocés, creo que es, y tiene familia en Argentina, parece que ella viene todos los años acá y realmente se la ve muy, muy identificada con nuestro país. Me gustaría ver las empanadas, eso sí, y el dulce de leche, pero no sé si le gusta el mate. Claro. Y yendo justamente, mezclando un poco lo que es el mate y la traducción, ¿vos tomás mate mientras estás traduciendo o directamente Fin de semana sí. solo café o nada? ¿O qué tan esencial es el mate cuando estás trabajando? Fin de semana sí, porque obviamente hay fines de semana que uno tiene que traducir, no sé si te ha pasado. Sí, Sí, seguramente a muchos les pasa, ¿no? Bueno, en buena hora, ¿no? Cuando uno tiene que ponerse a traducir el fin de semana también, significa que uno tiene trabajo y hay que agradecer. Fin de semana sí puedo matear, o a veces durante la semana sí paso por el escritorio de mi esposa, ahora que estamos conviviendo, antes no, antes yo era el que trabajaba en casa y ella salía. Ella iba a trabajar afuera, ahora la mayor parte del tiempo ella está acá. Y bueno, a veces puedo pasar y tomar un mate con ella, pedirle que me cebe uno. Pero
traducir con el mate es algo que puedo llegar a hacer los fines de semana, sí. Si no, de lunes a viernes por lo general estoy con un cafecito. Mm, está bien, está bien. Y ahora, yendo más a tu parte más, digamos, personal, ¿cómo decidiste si fue una decisión o algo te atrapó, qué sé yo, estudiar periodismo y traductorado? O sea, entiendo que hay parte que se complementan, pero en sí, o sea, son partes se complementan, pero partes son diferentes. ¿Cómo Claro. decidiste estudiar esas dos carreras? Bueno, periodismo fue la carrera que elegí hacia fines de la secundaria y fue la carrera que empecé a estudiar apenas terminé la secundaria con 18 años, esto era la década del 90. No voy a decir exactamente qué año del 90, pero bueno, ahí empecé yo, el Instituto Grafotécnico, un instituto que creo que ya no existe más, pero en su momento viejo, con mucha trayectoria, mucha tradición, ahí por la zona de Congreso. Eh, me gustaba escribir, me interesaba mucho el deporte también, pero bueno, no estudié periodismo deportivo, estudié periodismo en general. Una carrera de 3 años, la hice, estuve haciendo una pasantía en Clarín, luego hice cancha con partidos del ascenso, la mayoría de las veces del ascenso en Radio Rivadavia, en la revista, una revista que ya no existe más, pero algunos se acordarán, que se llamaba Solo Fútbol, también una revista que se llamaba El Ascenso, también hice cobertura de actos electorales para Radio América. Y bueno, pero la verdad que por lo menos en esos años me resultó una carrera bastante, si se quiere, ingrata en cuanto a la salida laboral. Muy poca oferta para tanta demanda. Había, no era realmente fácil, los trabajos que uno podía conseguir, o por lo menos que yo pude conseguir, y muchos colegas míos, eran trabajos temporarios, de fines de semana, o por los viáticos. La verdad que no me resultó fácil la inserción laboral. Además era muy joven, y bueno, el inglés siempre estuvo presente, el idioma inglés. Yo estudié inglés desde la primaria, digamos que la mejor base la tengo desde la primaria, porque tenía doble escolaridad y a la tarde era todo en inglés. Eh, el inglés de la secundaria fue mazo a mazo, fueron la típica 3 años de inglés y 2 años de francés, con lo cual no terminás aprendiendo ninguno de los dos. Pero bueno, después fui a este instituto que se llama ICANA, para refrescar un poco el inglés, y siempre siempre estuvo dando vuelta en mi cabeza hacer algo referente al inglés, y nunca supe exactamente qué, hasta que en un momento una amiga, justamente de ICANA, me dijo que ella quería anotarse al traductorado público, me dijo que se daba en la Facultad de Derecho de la UBA, y me empezó le empecé a dar forma a la idea de arrancar una segunda carrera. Además también me llamaba la atención tener un título universitario, no solo terciario. Y bueno, y finalmente me decidí. Y dije, bueno, digamos, lo que surja con el periodismo surgirá, pero no está mal tener una segunda carrera. Y bueno, hice el CBC como todos, y después empecé a estudiar ya en la Facultad de Derecho, la carrera de traductorado público. Por ser estudiante universitario, luego
me enganché, bueno, en programas de intercambio para ir a trabajar afuera, estos programas que se llaman Work and Travel. Eh, me fui a, me fui a trabajar durante 4 temporadas de invierno a una zona de... Acá otra cosa más que hice en mi vida, otro trabajo raro más que hice en mi vida. Fui a trabajar a una zona que se llama Lake Tahoe, en el norte de California, el lago Tahoe, más o menos unas 3 horas de San Francisco. Primero hice de todo, limpié mesas, trabajé de cajero, trabajé un poco en la cocina, y después me hice instructor de esquí. Otra cosa que hice. Wow. Otra de mis múltiples personalidades. Pero una época muy divertida, obviamente, de mi vida. Una época de búsqueda personal también, ¿no? Y bueno, y con esos viajes que hice se me estiró un poco la carrera, ¿no? No pude, me acuerdo que en ese entonces se me hacía difícil eh, meter muchas materias en un año por los viajes. Incluso hubo un par de años que no pude hacer las materias anuales de idioma y tuve que meter cuatrimestrales de derecho. Por supuesto que con el programa viejo, ¿no? Con el plan viejo Sí, de la carrera de traductorado. Pero bueno, después sí, dejé de hacer esos viajes, ya me volví a estabilizar en Buenos Aires y le metí pilas con la carrera. Y sí se complementan porque traductorado con periodismo, porque me sirve el hecho de poder redactar bien y en cierto orden gramatical, me sirve para el traductorado y el traductorado me sirve para la parte periodística o para el tema de la escritura. Entonces son carreras humanitarias que se pueden complementar, digamos. claro. Sí, por eso. O sea, más allá de que ambas, o sea, tienen sus partes específicas, o sea, sí, en una parte se complementan. Sí, 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 incluso es una beta muy interesante para los traductores, es la traducción de artículos periodísticos, ¿no? En revistas de cualquier país. Eso también, la verdad que está bueno, me ha tocado hacer alguna vez eso, traducir artículos que pueden ser de diversas temáticas, por supuesto, y pueden ser diversos, también diferentes tipos de periódico, ¿no? O diferentes tipos de publicaciones. Por ejemplo, en el ámbito de la medicina y de la investigación científica hay muchos periódicos de mucho renombre, y eso también es interesante. Y ahí por ahí el hecho de tener un orden eh, y una cierta estructura y un cierto estilo también de redacción, y una cierta prolijidad gramatical te puede servir sin duda, sí. Claro. Y bueno, después de estudiar periodismo, doctorado, trabajar de instructor de esquí, todas esas betas y estos Sí. vericuetos, terminaste doctorado, te recibiste y ahora había que salir al mundo laboral del traductorado Sí, y conseguir los primeros clientes. Y más claro. bueno, vos tenías 2 títulos. Eh, ¿Quiénes fueron tus primeros clientes? Generalmente, bueno, por ahí eran amigos o amigos de amigos o conocidos o ¿quiénes Sí, fueron tus primeros clientes? sí, vino por ese lado de gente conocida al principio. A ver, el año que yo estaba a punto de recibirme, el año que ya me quedaban las últimas 2 materias, que fue el 2011, fue el año que yo me decidí a trabajar de manera independiente. Yo hasta ese momento, hasta los primeros meses del 2011, yo trabajaba en una empresa en relación de dependencia, justamente la empresa con la cual yo viajé a Estados Unidos con estos programas de intercambio.
con estos programas Work and Travel. Yo después, una vez que dejé de viajar, de ir y venir para Estados Unidos, me puse a trabajar con ellos ya en la oficina, lo cual fue como un paso natural para mí en ese momento, mientras seguía estudiando traductorado. Pero bueno, en un momento ya me decidí empezar a trabajar por mi cuenta, y al principio uno de los primeros clientes fue esta empresa en la cual yo trabajaba, porque tenían cosas para encargarme, que tenían que ver con traducción, y algunas no tenían necesariamente que ver con la traducción, pero sí tenía que ver con contenidos de la página web de ellos, de las incipientes redes sociales que tenían en ese momento. Facebook no estaba hace tanto tiempo, Twitter existía, no estaba hace tanto tiempo, todavía no estaba Instagram. Entonces uno acomodándose por ahí, que es algo que en realidad uno lo puede seguir haciendo siempre, ¿no? Uno preguntarse si junto con la traducción tal vez uno no puede ofrecer algún servicio relacionado que tenga que ver con redacción de contenidos o creación de contenidos. Eso depende de cada uno, por supuesto. Revisión también. Revisión, por supuesto. Revisión, corrección, bueno, en fin, sí, hay una serie de betas. Después el tema de las relaciones internacionales, también a los traductores les puede surgir como algo natural, ¿no? Trabajar encargándose de la comunicación institucional o de las relaciones internacionales de una empresa o de una ONG, o de cualquier organización. Entonces, sí, esa empresa que se llama Webusa fue uno de mis primeros clientes, y después sí, a través de amigos empecé a tener algunos encargos de traducciones. Después, en ese mismo año, hubo un autor de libros francés que vive en Argentina, que necesitaba sus libros que estaban redactados en español, que sean traducidos al inglés. Así que empecé con eso también. Y bueno, y ahí uno empieza a tratar de ir sumando de a puchitos, para que todos esos puchitos conformen una forma de vivir, ¿no es cierto? Y bueno, recién nombraste, el tema de un libro. Vos no tradujiste tu libro, sí. No traduje mi libro, no, es algo pendiente. Me resultaría un embole traducirlo, pero hasta te diría que se lo encargaría, pero que publiqué a traductorado, sí. Es una novela podemos llamar política ficción. Nada, fue una edición muy independiente, muy limitada, no fueron muchos ejemplares, pero bueno, me quería sacar el gusto y lo hice con una editorial independiente. Pero bueno, fue lindo hacerlo. Después la vida me llevó por otros lados, y no terminé una segunda novela que venía escribiendo. Después me puse a trabajar en un guión de una película, que bueno, ese sí lo tengo terminado, pero bueno, no sé, algún día alguien se interesará, no sé, o no, veremos. Pero bueno, esas son cosas que fueron de manera paralela a mi principal trabajo, por supuesto. Está bien. Volviendo a la parte de traducción, y no a la parte de libros, yendo más a la parte de trabajo como traductor
especializado en medicina, y estás en una organización de el ELA, o sea, la Asociación ELA Argentina. Y ahora, bueno, está un poco más, digamos, que se sabe, o sea, se habla un poco, pero quizás haya alguien que no sepa, pero por ahí podrías explayarnos un poco de qué es la ELA. Sí, por supuesto. A ver, como vos ya mencionaste, bueno, en su momento mi hermano Alejandro padeció esta enfermedad. eh, Empezó con síntomas en el año 2010 y finalmente en el año 2011 tuvo su diagnóstico. Empezó con un problema en una mano que él sentía que no le respondía, y era la mano que él usaba en el banco para sellar, para trabajar con el sello. Con lo cual uno, obviamente tanto él como todos, pensábamos que era un problema simplemente traumatológico, ¿no? Esto es un típico comienzo, ¿no? De la enfermedad, que empieza con una mano o por ahí una pierna, que uno empieza a renguear. Bueno, y ahí los pacientes empiezan como por un derrotero de diferentes estudios clínicos hasta finalmente dar con el especialista que se da cuenta que el problema viene del cerebro y es un problema neurológico, y finalmente se da con el diagnóstico. La ELA, esclerosis lateral amiotrófica, es una enfermedad neurodegenerativa en la cual, por motivos que realmente hasta ahora no se conocen exactamente, hay diferentes causas que son posibles y que siguen en estudio. Las neuronas motoras, que son, digamos, las células nerviosas que mandan las órdenes a los músculos, a nuestros músculos voluntarios, dejan de funcionar. Se produce un desperfecto técnico en esa comunicación entre las neuronas motoras y los músculos. Hay un cortocircuito y esa comunicación deja de fluir, con lo cual esos músculos dejan de responder y eventualmente llegan a la atrofia. Entonces los pacientes lo que experimentan es que les deja de responder una mano, después la otra mano, después tienen dificultades para caminar, eventualmente pueden empezar a tener dificultades para tragar, para deglutir, para hablar también. Hay algunos pacientes que incluso no comienzan con una de las extremidades, sino que comienza con la parte pseudovulvar, que sería justamente la parte de la deglución y el habla, como es el caso que hemos conocido recientemente del senador Esteban Bullrich. Y bueno, son una serie de músculos voluntarios los que dejan de responder. No en todos los pacientes la progresión se da del mismo modo, no comienza con el mismo inicio de síntomas, no comienza con la misma parte del cuerpo del organismo, pero más tarde o más temprano, de manera más rápida o más lenta, depende de los pacientes, porque es una enfermedad bastante heterogénea y sumamente compleja. El cuerpo te deja de responder, y hay diferentes, como si hubiera diferentes fases eléctricas del cuerpo que empiezan a apagarse. Eventualmente suele tomar los músculos respiratorios también, por lo cual los pacientes necesitan también de ayuda mecánica para respirar. Y bueno, de más está decir que es una enfermedad sumamente grave, sumamente seria. Tiene un pronóstico de vida muy limitado, en promedio de 3 a 5 años, aunque por supuesto que hemos visto casos que han durado muchísimo más.
Gracias a Dios, nosotros en la Asociación ELA tenemos 3 integrantes, tres mujeres que son pacientes con ELA, que gracias a Dios y ojalá así continúen, tienen una progresión de la enfermedad bastante amesetada, bastante lenta, bastante estable, pasan los años y uno más o menos las ve igual, afectadas, sí, en alguna parte, en su habla o en el andar, o el no poder caminar, el estar en una silla de rueda, o por ahí no poder mover bien las manos, no tener sujeción, no tener agarre, no tener fuerza, pero están bastante estables, mientras que en otros pacientes la progresión puede llegar a ser rapidísima. Puede llegar a tomar meses solamente. Bueno, tuvimos un caso muy famoso a nivel mundial, que fue el caso del profesor Stephen Hawking. Claro. Para aquellos que han visto la película La teoría del todo, y si no la vieron, se las recomiendo, porque además de hablar de la ELA, es una gran película. Bueno, ahí si hay algo que nos gustó de esa película, incluso hicimos un preestreno a beneficio de la asociación nuestra en su momento. Si hay algo que nos gustó de esa película es no solamente lo bien que muestra la vida y la personalidad del profesor Hawking y de su relación con Jane, con su esposa, sino que también muestra muy, pero muy bien cómo la enfermedad va progresando. Es algo que el actor Eddie Redmayne interpretó de manera magistral, pero realmente es impresionante la actuación que tuvo. De hecho ganó el Oscar por esa película, porque lo que hace Eddie Redmayne con el personaje de Stephen Hawking es realmente maravilloso, deslumbrante. La manera en la que se mueve, la manera en la que se va mostrando cómo los músculos de la mano o de la cabeza o de sus piernas y su cuerpo se van afectando progresivamente, cómo va empeorando. Toda la progresión de la enfermedad está mostrada de manera brillante. Y bueno, y el caso de Stephen Hawking fue un caso atípico, porque él al principio, primero que le agarró la enfermedad a una edad bastante temprana, que no suele ser lo más común. Es una enfermedad que suele relacionarse más con la vejez, a partir de los 50 años. Pero bueno, Stephen Hawking tuvo la enfermedad a los 20, 21. Al principio progresó muy rápido. Terminó en silla de rueda, terminó con una máquina que lo ayudaba a hablar, a expresarse. Y después como que quedó en una meseta, ¿no es cierto? Y vivió 50 años con esa enfermedad, lo cual sin duda que no es el caso más típico, pero bueno, ahí tenés una persona que no dejó que la enfermedad lo definiera, no dejó que la ELA lo definiera como persona, y él siguió siguió trabajando, siguió deslumbrando al mundo con sus teorías científicas, y así lo hizo hasta sus últimos días. Bueno, de eso se trata la enfermedad. En Argentina tuvimos casos famosos, además del senador que mencioné hace un rato. En su momento un emblema de la ELA en Argentina fue el negro Fontana Rosa, Roberto Fontana Rosa, el caricaturista, el autor y dibujante, una persona con un gran sentido del humor, que hasta se solía reír de su propia enfermedad. Bueno, él fue todo un ejemplo. Después tuvimos otros casos. Isabel Salomón, la hermana de Beatriz Salomón, el escritor Ricardo Piglia, bueno, también la mamá de Osvaldo Laporte. En su momento Osvaldo colaboró con nuestra asociación. Hubo algunos casos. En Estados Unidos se la conoce como enfermedad de Lou Gehrig,
porque un famoso beisbolista de los 30, de los 40 tuvo esa enfermedad. Y bueno, tiene diferentes nombres en inglés, ¿no? ALS es el nombre más común en inglés, pero bueno, en el Reino Unido y en Australia y Nueva Zelanda se la conoce como MND, por Motor Neuron Disease, enfermedad de la neurona motora, que no es la mejor manera de definirla porque no es la única enfermedad de la neurona motora, hay otras. La ELA en todo caso es la más común. Pero bueno, así le llaman en el Reino Unido, como te digo, en Australia y Nueva Zelanda y Sudáfrica también. Se la conoce como MND. De hecho, en la película así la mencionan como MND. Pero en Estados Unidos, Canadá y el resto del mundo, el resto del mundo de habla inglesa es ALS, Amyotrophic Lateral Sclerosis. Ahí Carmen pregunta si tendrá algo que ver el hecho de que, o sea, el caso de que mencionaste de las mujeres que están en la asociación, del hecho de que sean mujeres por que avance lento o tenga algo que ver el hecho de la diferencia entre los géneros. No, en principio no tiene que ver con eso. Es una enfermedad bastante pareja en cuanto a los géneros. Afecta un poco más a los hombres que a las mujeres. Pero te diré que no es abrumadora la diferencia. Y en cuanto a la velocidad de la progresión, no. No que yo sepa, nunca escuché de ningún estudio que hable de que en las mujeres es más lento. Porque realmente hemos visto todo tipo de casos. Hemos visto casos rápidos y casos lentos en ambos géneros. Ok, perfecto. Y ya que mencionaste bastante, o sea, explicaste bastante muy bien lo que es la ELA, estaría bueno también cómo fue tu experiencia, si se puede contar, al ver tan de cerca esta enfermedad. Bueno, el momento más difícil para una enfermedad como esta, también sucede con otras enfermedades graves, por supuesto, yo creo que es el momento del diagnóstico. Porque es el momento en que recibís el mazazo, ¿no es cierto? Cuando te enterás que un ser querido tiene esa enfermedad. Obviamente una de las primeras cosas que hicimos cuando nos enteramos fue hacer algo que en realidad no habría que hacer, ¿no? Pero empezar a googlear. Porque la verdad que no sabíamos de qué se trataba esta enfermedad. En el año 2011, cuando finalmente nos enteramos del diagnóstico de mi hermano, no sabíamos de la existencia de esta enfermedad. Por supuesto, cuando empezás a leer y empezamos a ver que, por ejemplo, Stephen Hawking tenía esa enfermedad, que Roberto Fontana Rosa tenía esa enfermedad, ahí te das cuenta que, bueno, sí, la conocías, pero no te acordabas el nombre. O por ahí te la mezclabas con otras, con la esclerosis múltiple se la suele mezclar y en realidad son dos enfermedades muy distintas. La múltiple y la lateral la lateral amiotrófica son dos enfermedades muy diferentes, por más que ambas tengan la palabra esclerosis en su denominación. Pero bueno, ese es el momento más difícil realmente, cuando vos te cae la ficha sobre todo lo que le va a pasar a la persona, al ser amado, ¿no? Cuando vos ya empezás a anticipar hacia dónde lo va a llevar este camino. Y los primeros meses son complicados, es toda una adaptación. Por supuesto que fue más difícil para mi cuñada, Lidia, fue más difícil para ella, fue más difícil para mis sobrinos. Mi hermano ahí te están saludando. Ahí está Machu, Maximiliano, ese es uno de mis sobrinos. Fue más difícil para mis 4 sobrinos.
porque ellos y mi cuñada son los que realmente tuvieron que convivir. Bueno, para mi mamá, por supuesto, que como madre fue muy difícil, para mi papá también, pero bueno, yo como hermano, como único hermano, por supuesto por supuesto que también lo sufrí. Y bueno, el hecho de, de fundar junto con un grupo de personas, eh, la asociación ELA y el hecho de haberme relacionado. Perdón que voy a caminar porque voy a agarrar el cargador para enchufar mi celular. El hecho de haberme relacionado con otros pares y el hecho de haber constituido esta organización hizo que de algún modo uno pudiera hacer un poco de catarsis y, y también tratar de uno fortalecerse haciendo que una enfermedad que hasta ese momento a uno le resultaba poco natural, empiece a ser un poco más natural, más parte de la vida de uno. Una de las cosas que más te desespera cuando una enfermedad de este tipo, una enfermedad de las que se las conocen como raras o poco frecuentes, llegan a tu familia, es que, perdón, bueno, ya está, es que es la falta de información, es la falta de conocimiento sobre de qué se trata la enfermedad, cómo tratarla. Uno empieza a escuchar uno empieza a escuchar y leer sobre todo tipo de terapias alternativas, ¿no? Porque claro, como no hay una cura para esta enfermedad, como no hay un tratamiento farmacológico eficaz para esta enfermedad, que tenga realmente un beneficio muy eficiente, que haga una gran diferencia, como no lo hay un par de drogas, hay un par de fármacos, hay dos. Cuando digo un par, digo dos, que están aprobados a nivel mundial, pero tienen beneficios bastante modestos. Entonces uno empieza a desesperarse, empieza a tratar de buscar por todos lados de qué manera ayudar a la persona que lo está padeciendo, ¿no? Y empiezan a aparecer esos sentimientos de desesperación y de apuro, de tratar de obtener la información, y todo es muy confuso y todo te abruma. Realmente, por eso te digo, esos primeros meses son abrumadores. Y por eso el haber formado una asociación que hasta ese momento no existía, nos sirvió a todos nosotros para poner un poco en orden la información, y para, no solo para nosotros, sino para los demás, y para ver de qué manera se puede ayudar a todo un colectivo. Porque ahí ya cuando uno forma parte de una institución, uno tiene que entender que uno no está ahí solamente para ayudar a su persona, ¿no? A su caso personal o a su caso familiar. Uno está ahí para ayudar a un colectivo de personas. Es más, uno sabe que uno va a terminar ayudando más a los demás, mucho más que a la persona que está cerca de uno, porque es una ayuda que terminan recibiendo más a futuro los pacientes que van a venir. Pero el estar involucrado de esa manera, a mí personalmente, sé que no todo el mundo lo vive del mismo modo, sé que no todo el mundo podría tal vez hacer lo que hago yo, de hablar sobre el tema, de traducir sobre el tema, de ir a congresos que hablan sobre el tema. Hay gente que no lo podría vivir de ese modo. Pero bueno, a mí me ayudó a enfrentar la enfermedad de una manera más firme, más informada, y de dejar de verlo como un gran monstruo desconocido, ¿no es cierto? Por supuesto que
en ningún momento le quitó gravedad a la enfermedad, pero te da la sensación de mayor control sobre tu vida y te da la sensación de que bueno, que por lo menos algo estás haciendo, ¿no? Por lo menos Claro, no te estás quedando de brazos cruzados y de última estás ayudando, eh, tanto a tu ser amado como a otras personas. claro. Re interesante. Y ahora, ya que mencionaste también el tema de la traducción y de ir a congresos, de informarte, eh, yendo más a ese campo, ¿cómo fueron tus primeros pasos en lo que es la Asociación ELA Argentina y en la Fundación Huésped? Pues ahí Ujú. ya nos estamos metiendo en las dos ONG que estás trabajando. Bueno, fueron dos procesos prácticamente paralelos, porque con Fundación Huésped en el 2010 yo empecé a contactarme con ellos, pero con la intención de hacer un voluntariado. El HIV era un tema que no me tocaba particularmente de cerca, sí tenía, digamos, amigos de amigos que portaban el HIV, pero no me tocaba tan de cerca. Sin embargo, siempre me sensibilizó el tema de esta enfermedad, de este virus y del estigma que conlleva, o que por lo menos conllevaba hace, hace unos años. Eh, Todos creo que alguna vez habremos pasado por un test de HIV, porque lo tuvimos que hacer, por una cuestión de rutina, o porque en algún momento de nuestra vida tal vez tuvimos alguna duda. Y la verdad que sentir eso también te hace tomar conciencia. Así que empecé a relacionarme con la Fundación Huésped, eh, simplemente como manera de voluntariado. Me tocó, qué sé yo, repartir pulseras en estas conocidas cadenas de café americana. Me tocó repartir empanadas en algún evento que hubo en un salón. Me tocó hacer un par de cosas a nivel voluntariado, algo que hacía de vez en cuando. De hecho, ya también estaba ayudando a otra ONG que trataba que trabajaba con otra temática. Fue una época en la que justo poco antes de lo que le sucedió a mi hermano, yo ya había empezado a cambiar ese chip. Me había empezado a agarrar esta inquietud de ayudar en el campo del tercer sector. Pero por una cuestión realmente solidaria de ayudar. No lo pensaba no lo veía de hecho como un sector que podría darme trabajo en la traducción. Para nada. Así que empecé a ayudar en ese aspecto, hasta que en un momento la que en ese entonces era encargada del voluntariado de la Fundación Huésped, Rita, ella me contactó y me dijo: Pablo, vos eras traductor, ¿no? Y yo justo en ese momento estaba recién recibido. Y yo le dije: sí, sí, estoy a punto de recibirme. Este, y me dijo: bueno, si te paso unos textos, ¿te animás a traducirlo? ¿Lo podrías hacer? ¿Podés hacerlo de manera voluntaria? Y yo dije: sí, cómo no. Y empecé a traducir de manera voluntaria para Fundación Huésped. Lo hice durante bastante tiempo, hasta que en un momento me dijeron: che, Pablo, tenemos un material bastante largo para traducir. Yo ahí sí, yo ya estaba matriculado y todo, ponele un precio, no te podemos pedir que hagas esto de manera voluntaria. Así que, bueno, y ahí empezó. Después hubo una época en la que combiné, digamos, trabajo voluntario con trabajo profesional, con ellos, con Huésped. Hubo cosas que yo sentí que por ahí todavía podía seguir dando de manera voluntaria. Y bueno, y después, bueno, gradualmente y de manera muy natural fui pasando a una relación ya profesional. Yo creo que una vez hablé
justamente el primer año que estuve en la comisión técnico-científica en el Colegio de Traductorados, me tocó hablar sobre el tema, sobre cómo es el campo de las ONG, y yo dije que uno siempre tiene que ser muy claro en cuanto a sus intenciones. Y mientras uno sea claro en cuanto a lo que querés hacer y no querés hacer, y cuáles son tus límites, porque todos tenemos límites, ¿no? Uno, mientras uno sea claro en cuanto a hasta dónde podés dar de manera voluntaria y a partir de cuándo ya no podés eh, seguir haciéndolo de forma voluntaria, mientras uno sea claro en eso, y mientras uno no prometa lo que no puede cumplir, creo que todo, toda relación con cualquiera de estas ONGs o fundaciones va a ir por buenos carriles. Uno tiene que ser sincero con uno mismo primero y sincero con la organización con la cual te estás relacionando, ¿no es cierto? Siempre digamos, delimitando de una manera más o menos clara, bueno, qué es trabajo voluntario y qué ya no lo es, ¿no es cierto? Que normalmente tiene que ver con la cuestión de los tiempos y las posibilidades con las que cada uno cuenta, que no son las mismas para cada persona. Hay personas que por ahí cuentan con más tiempo. Hay personas que tal vez pueden tener más espalda económica y pueden dar más tiempo voluntario. Depende de cada uno, pero uno tiene que ser sincero, ¿no es cierto? Y creo que cuando vos sos sincero y honesto y, digamos, la gente de estas organizaciones ven tu buena voluntad y tu transparencia, las cosas fluyen bien, las cosas fluyen bien. Y también es importante siempre estar abierto a querer ayudar. Cuando vos te relacionás con el tercer sector, está perfecto si vos querés, digamos, relacionarte o ponerte en contacto con ONGs. Hay algunas ONGs que son muy importantes, hay fundaciones que son muy activas y que tienen muchísimos proyectos y manejan presupuestos realmente enormes. Está perfecto que los traductores se quieran contactar con ese sector para ofrecer sus servicios. Esto no tiene nada, absolutamente nada de malo. Pero creo que está bueno demostrar también que hay espacio para la ayuda, que hay espacio para el aporte voluntario. Por lo menos de la manera que yo lo veo. Me parece que cada tanto un gesto hay que tener. Sí. Que también lo podés tener con una empresa comercial, ¿no es cierto? También lo podés tener con una empresa comercial. Algún gesto de buena onda, llamémosle, algún gesto de gentileza, ¿no? Pero más sobre todo cuando estás trabajando para una ONG o una fundación. Y con la asociación ELA sucedió lo mismo. Obviamente que llega un punto en que las organizaciones crecen, pasan por diferentes procesos, van progresando, van evolucionando, empiezan a tener más proyectos, empiezan a tener más patrocinadores, empiezan a tener más donantes y bueno, y de nuevo y llega un momento en que hay que, bueno, delimitar cuál es tu aporte voluntario y cuál tiene que ser un aporte profesional. Y también después han surgido, en mi caso, han surgido posibilidades de trabajo con otras ONGs, que esas vinieron después con los años. Gracias Silvita Baco, gracias por tus palabras. Silvita no sé si me va a dejar, pero también tiene su historia con algunas cuestiones con las cuales yo hablé. Pero bueno, sí, no quiero hablar tampoco de ella. Es una gran colega, todas la conocemos, es un excelente profesional y humanamente es una gran persona también. Ya en algún momento vendrá en el Mateando y contará. Sí, mejor que lo cuente directamente ella en el Mateando, sí, pero tiene una linda historia también, Por otro lado, te quería preguntar también, o sea, ya que hablaste bastante de esto de tu trabajo como traductor en las ONG, básicamente, ¿cómo sería el día a día
traduciendo para las ONG. Por ahí decís, bueno, el tema de las prioridades, el tema de, bueno, esto lo hago porque es urgente, o esto lo hago por el tema de que pago, o esto lo hago porque es voluntario, y, no sé, ¿cómo es el día a día? Bueno, realmente depende de la ONG. Esto no es algo que yo podría enmarcarlo para todas las ONGs, porque depende en qué área trabaje, depende el tamaño del ONG, depende que el volumen de trabajo que tenga, depende de la necesidad de trabajo, de la necesidad de aportes voluntarios que tenga la ONG. No todas las ONG tienen la misma espalda. Entonces, de nuevo, yendo un poco hacia lo que creo que apunta tu pregunta, si a alguno de los colegas que está escuchando les pasa de estar en relación con una ONG, una fundación, asociación civil, etcétera, en el momento en que les llega un pedido para hacer un trabajo de tipo voluntario, ¿no? Pongamos que sea un pedido de trabajo voluntario, pero dentro de la traducción, ¿no? Es un momentos en los que, bueno, uno dice, bueno, esta es mi profesión, yo vivo de esto, esta es la profesión que me da de comer. ¿Puedo o no puedo dar un aporte ad honorem dentro de mi profesión? De nuevo, depende de cada uno, es algo muy personal de cada uno. Seguramente va a depender qué tanto tiempo tengas en ese preciso momento. Ya sabemos que los que trabajamos de manera independiente tenemos subidas y bajadas. No todos los días son iguales, no todas las épocas son iguales, no todos los años son iguales. Bueno, dependerá del tiempo que tengas en ese momento y como siempre digo, tenés que ser sincero. O sea, ¿puedo o no puedo tomar esto? ¿Lo puedo hacer? ¿Enviar bastante volumen? Bueno, por eso depende de qué ONG. A ver, te voy a poner el ejemplo. Fundación Huésped es una fundación muy activa, con muchos proyectos, que está, como muchos de ustedes sabrán, está muy involucrada en la investigación clínica, en el campo de la infectología. Fundación Huésped es parte de ensayos multicéntricos a nivel internacional que tienen que ver con el HIV, pero últimamente ha estado también involucrada en ensayos que tienen que ver con la COVID, por ejemplo. Fundación Huésped está involucrada en el ensayo con la vacuna CanSino, por ejemplo. Y bueno, es una fundación que en ese sentido tiene mucho material para traducir y me ha tocado y ha sido un honor, realmente. Ha sido un honor y un orgullo traducir durante todos estos años para Fundación Huésped y estar involucrado en la traducción de ensayos, de protocolos de ensayos clínicos, manuales de investigadores, los procedimientos operativos estándares, los consentimientos informados y todos esos documentos que tienen que ver con el ámbito de la investigación clínica. La verdad que ha sido muy lindo, bueno, traducir y al mismo tiempo informarte, ¿no? Porque cuando uno traduce uno también se informa, ¿no? Sobre la pandemia y también sobre el HIV, por supuesto. En el caso de la asociación ELA, bueno, me ha tocado ir a congresos internacionales, me ha tocado traducir muchas conferencias para hacer su libro. Desde el año pasado estamos organizando conferencias internacionales. Estas herramientas de comunicación remota han abierto un campo para los traductores y también para los intérpretes, ¿no? Los traductores e intérpretes.
Se ha abierto Claro. un lindo campo ahí, realmente. Seguramente en algún punto a algunos traductores la pandemia por supuesto que los habrá afectado, no me cabe duda, sé que es así, pero bueno, creo que abrió otras puertas, ¿no? Dentro de, dentro de la desgracia que es vivir en esta situación pandémica, ¿no? Pero bueno, Sí. el día a día no es, más allá de ciertas particularidades, el día a día no es tan diferente a el día a día de cualquiera de ustedes con otro tipo de clientes, aunque no sean del tercer sector. Perfecto. Y por otro lado, ¿qué tan amplio es el campo laboral para un traductor que quiere traducir en este tipo de organizaciones? El campo es amplio, porque el tercer sector es muy amplio y creo que sobre todo en regiones como la nuestra, ¿no? En Latinoamérica, donde hay muchas necesidades sociales y eh, muchas, mucha población sin necesidades básicas cubiertas. Este, y en ese sentido, el campo es amplio. Como dije anteriormente, no todas las ONG el mismo desarrollo ni cuentan con el mismo apoyo. Eh, y te vas a encontrar por supuesto, con organizaciones que no tienen ninguna posibilidad, ningún presupuesto como para ponerse a contratar servicios de traducción. Por supuesto que te vas a encontrar con eso, pero también te encontrás con eso con empresas comerciales. Y te vas a encontrar con otras que tal vez sí tengan cierto presupuesto y puedan llegar a porque tienen que enviar proyectos a otros países o porque son parte ya de proyectos a nivel internacional o porque son ONGs que ya de por sí no son argentinas, sino que tienen oficinas en Argentina, pero pertenecen pero cuya casa central, cuya casa matriz está en otros países. Así Claro. que el campo es amplio. Es un campo bastante grande como para explorar. Pero por supuesto que te vas a encontrar con todo tipo de casos. Claro. Y por otro lado, y yendo ya más puntualmente a los textos y tu trabajo en sí en estas ONG, ¿qué dificultades y desafíos encontrás cuando traducís en este tipo de organizaciones? Es una pregunta difícil, porque todo depende de qué material estemos hablando. Eh, yo no me atrevería a hablar de una dificultad que sea particular del campo de las ONG, porque el tema de las temáticas sobre las cuales trabajan las ONG son muy variadas. Eh, Así como las empresas comerciales no todas venden lo mismo, no todas venden el mismo servicio, no todas venden los mismos bienes, las ONG también trabajan sobre temáticas muy diferentes. Algunas abordan el tema de la discapacidad, otras abordan el tema de las enfermedades, y dentro de las enfermedades podemos hablar de enfermedades neurológicas como la ELA o enfermedades infecciosas como el HIV, o el VIH, perdón. Eh, eh, Otras trabajan en temáticas netamente sociales que por ahí no tienen que ver con la salud. Eh, Otras trabajan en desarrollo económico. eh, en fin, las
las temáticas y los campos son bien variados y dentro de cada temática los materiales de, de traducción, los materiales fuente para una eventual traducción también pueden variar mucho. En el campo de la medicina y la ciencia, Jonathan, vos por ahí podés coincidir conmigo, ¿no? Es, creo que es uno de esos campos que visto de lejos, visto de afuera, parecen más complicados, ¿no? De lo que finalmente son. Porque es el campo de la medicina en particular, te vas a encontrar con terminología y con una serie, con un glosario y un vocabulario que muchas veces tiene muchas similitudes, por lo menos entre el inglés y el español, ¿no es cierto? Sí, Y porque sí. muchas palabras tienen una raíz parecida o en ambos idiomas se usa la misma palabra de origen latín o de origen griego y te encontrás con palabras que suenan más o menos igual. Por supuesto que no siempre siempre es el caso. Y por supuesto que estoy hablando en términos sumamente generales. Alguno me podrá poner algún ejemplo. No, pará, Pablo. Vos no sabés lo que es, no sé, el campo de la endocrinología. Vos no sabés lo que es el campo de la genética. No, nunca te metiste a traducir un manual, bueno, de X para X enfermedad o para X disciplina o especialidad, no sabés el bolonqui que es. Bueno, por supuesto, hay muchas variedades. A mí, particularmente, se me fue dando de manera natural ir para el lado de la medicina y la investigación clínica por todo esto, todo este, este trayecto y este recorrido que te vengo contando en esta entrevista. Entonces se me dio de manera natural, así como tengo colegas que me dicen, Pablo, yo no sé cómo podés traducir eso. A mí dame un estado contable y financiero que yo te traduzco todos los días eso y me encanta y vivo de eso y yo a veces los miro a los traductores que se dedican a lo contable o financiero y le digo, la verdad que te admiro porque yo no sé cómo no te morís del aburrimiento con Claro. ese tema, con esa temática, pero bueno, sí, también me ha tocado, me ha Sí, tocado sí. traducir algún estado contable o algún material relacionado con lo financiero o lo contable, ni que hablar con lo legal, eso también. Por ahí a mí lo legal se me da mejor, lo jurídico. Este, pero bueno, no todos tenemos la misma vocación. Ahí Silvia Lo Baco dice se hace que, camino al andar. Y sí, lo que a todos nos pasó, que por lo menos lo que vengo viendo en los mateando anteriores, es que digamos que nosotros no es que elegimos la especialidad, sino que la especialidad nos elige a nosotros. totalmente, totalmente. En la mayoría de los casos me animo a decir que es así. Eh, Sé, por supuesto que hay traductores que ya desde el momento en que están estudiando la carrera Mm. tienen una cierta vocación o tendencia hacia cierto rubro, hacia cierto campo. Bueno, en el traductorado público de la UBA es muy natural inclinarse por lo jurídico, ¿no es cierto? Porque ya la carrera en sí está de alguna manera estructurada de esa forma, porque obviamente se da en la Facultad de Derecho y te toca estudiar una serie de materias compartidas con los estudiantes de abogacía. Entonces, por ahí para muchos es una manera de empezar, ¿no? Para los que estuvimos en la UBA creo que fue tal vez el primer campo en el que nos empezamos a interiorizar, ¿no? Lo jurídico, lo legal. Este, pero después sí, después hay disciplinas que te encuentran, te encuentran y te atrapan y nunca la viste venir, ¿no? Y de golpe dijiste, bueno, traduje un documento, traduje un segundo documento, un tercero, ya me empieza a resultar más familiar,
ya hay cosas que se empiezan a repetir, ya hay cosas que me empiezan a sonar más naturales y ya no me resultan tan difíciles y ya me estoy empezando a informar mejor, a interiorizar más el tema y de golpe ahí tenés a traductores haciendo traducciones sobre minería o sobre metalurgia, ¿no? Como ahí nuestras queridas colegas Silvia, Honora, y bueno, buenísimo. Y sí, obviamente que a mí también el tema de la medicina me encontró, ¿no? Pues Claro. obviamente que me iba a imaginar que mi hermano iba a tener esa enfermedad, y por ahí a raíz de eso se me iba a dar por el ámbito de la medicina, también por el, por el, por el tema con el HIV y la Fundación Huésped. Al principio era una mera vocación de ayudar y de participar, o de involucrarme con una temática que me sensibilizaba de algún modo. Y como te dije, en ese momento no pensé que iba a ser un campo de traducción. Pero bueno, a veces llegan las cosas de casualidad y después te atrapan, te terminan atrapando. Claro. Y para ir cerrando este lindo momento, este lindo mateando, ¿qué mensaje final le darías a los noveles o a los traductores que estén, o estudiantes de traductorado, que estén interesados en lo que es la traducción en textos relacionados, o sea, primero en medicina y segundo en la parte de trabajar en una ONG? El mensaje que les daría es que el ámbito del tercer sector, como se lo dice, es un ámbito muy lindo, y es un ámbito que te va a dar la oportunidad de desarrollar, por un lado, tu carrera profesional, tal vez, y al mismo tiempo ayudar. Y creo que si encontrás un justo equilibrio, como el que yo describí antes, eh, te puede, te puede hacer sentir muy bien con vos mismo, en cuanto a ser parte de algo importante, ¿no? Todo es importante, por supuesto, para el cliente que vende muebles es importante, sus muebles son importantes, por supuesto, y hacer una traducción a ese cliente es algo importante, todo tiene su importancia, pero por ahí en el ámbito del tercer sector y en el ámbito de la salud te sentís esta sensación muy patente de que estás formando parte de proyectos que tienen que ver con la vida de la gente, ¿no? Y con la calidad de vida de la gente, o la salud o no salud de la gente. Entonces tenés esa sensación de relevancia y de trascendencia. Con lo cual, les estoy diciendo que es un ámbito muy lindo, que tal vez a algunos no se les va a dar por ese lado. Y está bien, se les va a dar por otro lado. Tal vez algunos lo exploren al principio y después en el camino se encuentren con otra especialidad. Pero lo que les puedo decir a aquellos que quieran zambullirse en el ámbito del tercer sector o en el ámbito de la salud, que definitivamente siempre va a haber, siempre va a haber necesidades sociales de la gente y siempre va a haber necesidades de salud de la gente. Eso seguramente no va a cambiar. Bueno, Pablo, la verdad, muchísimas gracias. Y la verdad fue un honor tenerte acá. Una persona multifacética, una persona que pasó por tantos lugares, tantos vericuetos,
Este, y bueno, nos estaremos viendo, seguimos viéndonos virtualmente en la comisión del área técnico-científica. Por otro lado, si lo quieren, le quieren preguntar algo, si le quieren consultar algo a Pablo, las redes sociales, o sea, el Instagram es paq.traducciones. Por cualquier cosa, cualquier consulta, o pedido profesional también. Si quieren. Y bueno, ya directamente el próximo Mateando, si no me equivoco, va a ser el 26 de julio. ¿Y quién va a estar? Va a estar Mariela Sema. Ok, sí, la conozco. Sí, vamos a hablar un poco de lo que es más que nada, no tanto de la traducción jurídica, que eso ya lo hablamos con Carmen, que cualquier cosa, si no vieron el vivo, lo pueden ver en el reel de Instagram o en el canal de YouTube. Pero vamos a hablar más que nada de la parte de un poco de abogacía, un poco también de la firma digital. Sí, gran tema. Que es muy importante, que hay mucha gente que no sabe. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de eso. Bueno, Jonathan, yo te agradezco a vos por la invitación. Para mí fue un honor para mí estar en el Mateando. Muchas gracias a los que estuvieron escuchando y mandando mensajes muy lindos. Por supuesto que me pueden contactar si tienen alguna consulta, así como uno a veces necesita consultar a colegas, y ni que hablar cuando uno recién empieza esta carrera, que uno necesita cualquier tipo de ayuda. Por supuesto que uno después tiene que estar dispuesto a dar esa ayuda. Hay que saber dar para poder recibir, es absolutamente cierto, la vida es así. Así que si quieren contactarme para cualquier tipo de consulta, por supuesto que voy a estar disponible. Además del Instagram que nombró Jonathan, PAQ Traducciones, también tengo otro Instagram más personal, si se quiere, que es Pablo Aquino, periodista traductor. De alguna manera me van a encontrar. Y bueno, Jonathan, no sé, otra vez tenemos que hablar de Star Wars. Por favor, tenemos que analizar película por película, episodio por episodio, nuestras películas favoritas, hacer nuestros rankings y decir qué nos gustó y qué no nos gustó de cada película, porque eso es todo un tema para. Un problema. No sé, en tu canal o o acá de nuevo. Sí, bueno, tengo un canal de YouTube, que se llama PAQ News, en vez de PAQ Traducciones se llama PAQ News, y ahí hago algunas críticas, algunos reviews de algunas películas, pero sobre todo de Star Wars. Pronto voy a estar haciendo, perdón, ¿puedo pasar el chivo? ¿Puedo pasar un chivo? Pase nomás. Muy próximamente voy a estar haciendo una crítica de El secreto de sus ojos, y que se cumplen 10 años de esa película, y no solamente de la versión argentina, sino de la versión hollywoodense, la remake que se hizo posteriormente. Voy a estar hablando de ambas películas y comparándolas. Buenísimo. Bueno, Pablo, entonces nos veremos tu resumen, tu review, y si no, nos veremos en la próxima vez. Y como digo siempre, sigamos mateando. Sigamos mateando, por supuesto que sí, Jonathan. Bueno, muchísimas gracias por invitarme de nuevo. Les mando un abrazo a todos. Chao, nos vemos en el próximo mateando. Chao, muchas gracias.